Bien, Alberto Fernández, como dije, el candidato que ganó ampliamente las últimas elecciones, que hoy regresó de Madrid y de Lisboa, así que le agradezco especialmente que esté acá, porque debe estar con el jet lag y con la cabeza ya durmiendo, ya medio dormida. Todavía resisto. ¿Cómo le fue por allá? Parece que le fue bien. Sí, me fue muy bien, nos fue muy bien. Nos fue muy bien para el país, creo que fue muy bueno, ¿no? Más allá de mí. Creo que fue muy bueno porque tuve muy buenas reuniones con el presidente de España, con el primer ministro de Portugal, Costa. En España pude hablar muy bien con Pedro, yo no lo conocía, pero habíamos hablado alguna vez, pero no nos habíamos visto. Y tuvimos una charla más de 1 hora y media, tratando de analizar todo lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa el mundo, nos preocupa España, nos preocupa Argentina, nos preocupa la unión entre la Unión Europea y el Mercosur, este esfuerzo que hace tantos años se viene haciendo. Y la verdad es que lo que uno tiene es muchas coincidencias con Sánchez. La visión que uno tiene de la política, la visión que uno tiene de nuestros países, de cómo trabajar juntos, la preocupación, yo le transmití mucho la preocupación por el fondo. Ellos allí tienen un rol activo y me dio todo su apoyo y toda la tranquilidad de que España nos va a ayudar. Fue muy útil, yo creo que fue una reunión muy importante, insisto, no para Alberto Fernández, para el futuro de la Argentina. Ahora, digo, usted lo trataron casi como presidente electo. ¿Usted se imagina presidente? No digo se siente, porque usted ya dijo que no se siente presidente, hasta que la elección no pero ¿se imagina presidente? Sí, imaginarme me imagino, porque es para lo que uno siempre ha trabajado en su vida de político. ¿Usted pensaba? No. No. La respuesta es no. No esperaba. Antes del ofrecimiento de Cristina usted no. A lo que voy, no, claramente no. No, porque además yo me había dispuesto a no ser candidato, porque si no era muy difícil llamar a la unidad. Yo les pedí a todos que nos unamos, y si yo era candidato iban a pensar que era un gesto bastante cuestionable de mi parte. Interesado, ¿no? digamos. Interesado, exactamente. Entonces traté de evitarlo siempre, pero bueno, hasta que llegó el momento y bueno, ahí tuve que tomar la decisión. Y a veces el hombre propone y Dios dispone, decía mi abuela. Y bueno, la cuestión es que ahora de repente quedé en esta situación y me parecía que era una forma de ayudar a encontrar una salida que había pensado Cristina, y lo que quise es acompañar, y es lo que estoy haciendo, acompañar esa decisión, acompañar esa salida, hablando mucho con Cristina, hablando mucho con Sergio, hablando mucho con Caserio, hablando mucho con todos los actores de este espacio, tratando de que esa unidad que logramos electoral se convierta en una unidad de gestión mañana. Eso le iba a preguntar, porque la unidad de este peronismo es, digamos, muy difícil de asumir viendo la historia de las personas que llegaron. De hecho, Sergio Massa, usted lo nombró, le ganó a Cristina Kirchner en 3 oportunidades. ¿Usted cree que esto se va a mantener de llegar ustedes al gobierno? Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo lo hablé mucho con Sergio. Sergio es mi amigo y lo hablamos mucho, y yo lo ayudé a Sergio en el 2013, claro, sin ir más lejos. Y en el 2015 trabajé con él y con José Manuel, tratando de buscar una alternativa en aquel momento. La verdad es que creo que todos hemos aprendido. Todos hemos aprendido. Porque eso es importante para ver cómo se manejaría un gobierno suyo después. Yo hablo absolutamente con todos. Hoy estuve un rato largo hablando con Caserio, hablando del tema de Córdoba, el tema del Senado. Después llegó Sergio, se sumó Sergio y hablamos un rato largo. Después terminé con ellos y estuve con Cristina. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos una oportunidad única que no podemos desperdiciar en términos de expectativas sociales. Yo sé que estoy despertando una esperanza, una expectativa, y yo sé que lo único que no puedo hacer es equivocarme, porque eso para la gente sería trágico. Ahora, ¿usted cree que los primeros años, los primeros 2 años, 1 año, no sé, van a ser difíciles para los... Sí, van a serlo, claro que van a serlos. ¿En qué sentido? Pero van a serlo. Van a hacerlo porque vamos a recibir una economía muy diezmada, muy destruida, y un escenario internacional poco fácil. Lo que pasa es que esta vez la gente tiene que tener una tranquilidad, que es que quien gobierne no va a ir sobre la gente. Le va a pedir a la gente que lo acompañe y va a trabajar para que la gente la pase mejor. Y yo estoy seguro que vamos a poder luchar contra el hambre que hoy aqueja a la Argentina, contra la pobreza que hoy aqueja a la Argentina,
que vamos a poder mejorar la calidad institucional, que vamos a poder devolver el trabajo a muchos, que vamos a recomponer el salario de los muchos que han visto caer su salario, porque nosotros no concebimos la economía en los términos que lo concibe el gobierno. El gobierno redujo el PBI a la mitad de lo que era, ¿no? El 2015, bueno, por la devaluación, ¿no? Claro, exactamente. El PBI se mide en dólares. Exactamente. Pero además, por el cierre y la caída de la actividad económica, ¿no? Que es constante, sostenida y muy dañosa. Entonces, nosotros no estamos conformes con este PBI. Nosotros lo que queremos es que este PBI crezca y tenemos que ayudar a ese crecimiento. Ahora, esa es una gran diferencia, porque para que la gente pueda entenderme de qué hablo. Nosotros estamos en presencia de un gobierno que se ha acostumbrado a vivir con la economía achicada. Y nosotros no nos resignamos a esta economía chica. Nosotros vemos una economía donde el consumo vuelva a asomar, porque si aparece el consumo va a aumentar la producción y va a aumentar el empleo. Y así vamos a sacar a los argentinos que cayeron en la pobreza de este estado en el que hoy están. Yo escuchaba una declaración suya que decía que va a respetar las obligaciones de deuda del país, pero, digamos, sin desatender a los argentinos. Absolutamente. Sin pedirle más ajuste a los argentinos. ¿Cuál es el programa? Porque yo veo que tanto en usted como en el gobierno no hay programa. Pero hay que entender una serie de cosas, ¿no? Es como un revival todo esto. De la misma discusión que teníamos en el año 2003, que nos decían, bueno, pero Néstor no tiene un programa. Néstor no tenía un programa, pero tenía reglas que respetábamos. No, eran las famosas 5 reglas. Todo lo que hacíamos en economía tenía que preservar el déficit fiscal, el superávit fiscal, perdón, tenía que lograr el equilibrio fiscal, tenía que lograr el superávit comercial, tenía que favorecer la acumulación de reservas, teníamos que tener un dólar competitivo para que la producción argentina se pueda vender en el mundo y teníamos que desendeudarnos. A esas 5 reglas tenemos que agregarle una sexta. Todo lo que hagamos tiene que contener y hacer bajar la inflación. Entonces, sobre esta base, todo lo que hagamos va a estar regido por estas 6 reglas. Absolutamente. Porque es el escenario que nos toca hoy en día. Ahora, yo comenté que lo primero que tenemos que hacer es, en términos futbolísticos, parar la pelota. Parar la pelota quiere decir ponernos de acuerdo entre todos para que durante 180 días podamos recomponer salarios sin que esto signifique un aumento de la inflación. Una convocatoria a sindicatos. Exactamente, a todos los sectores. A los sectores. Yo estoy viajando, espero mañana poder hablar con el presidente de la UIA y estoy viajando el miércoles a Tucumán para asumir allí un compromiso expreso con la industria. Para mí la industria es central en la Argentina del futuro. Hay que volver a ponerla en marcha, hay que volver a revivirla. Tiene que ser la generadora de fuentes de trabajo que la Argentina necesita. Y tengo que hacer un acuerdo con los industriales. Y tengo que hacer un acuerdo con el campo. Y tengo que hacer un acuerdo con los que trabajan. Eso le iba a preguntar. Entonces, ¿usted privilegiaría la industria en lugar del campo? No. Los dos son muy importantes. Yo se lo dije a la mesa de enlace cuando vinieron a verme. Ellos tienen que ser mis socios. ¿En qué sentido? La Argentina, para poder pagar, tiene que exportar y ellos son los que pueden exportar en inmediato. Y tengo que ayudarlos a que exporten. Tengo que ayudarlos a que ganen mercados. Tengo que ayudarlos a que vendan sus productos. No son mis enemigos, son mis socios. Son los socios de la Argentina, no los socios de Alberto Fernández. Cuando usted habla de que se imagina presidente, ¿cuál es la prioridad para usted hoy si mañana tuviera que asumir? La prioridad es el salario de la gente y las jubilaciones. Porque a partir de allí empieza a moverse todo, Joaquín. A partir del consumo. Y el consumo se ha caído porque el salario real y las jubilaciones cayeron más de 20 puntos, en términos reales. Eso hay que recomponerlo. Hay que recomponerlo pronto. Y cuando yo digo que los jubilados no paguen más sus medicamentos, no solo es un hecho de justicia, es también un mecanismo de indirecto para favorecer su consumo. Es dinero que dejan de gastar en medicamentos para empezar a consumir otras cosas. Entonces, todo eso... ¿No van a pagar nada? ¿Cómo? ¿No van a pagar nada de medicamentos? Pero así era. Dejaron de hacerlo en este gobierno, porque utilizaron una mala lógica. Por ejemplo, la lógica que dice que si un jubilado tiene un auto puede pagar sus medicamentos. ¿Cómo es esto? La lógica que dice que si un jubilado tiene un departamento puede pagar sus medicamentos. ¿Qué es esto? ¿Alguien que trabajó toda su vida no puede tener un autito y una casa? Ahora, los jubilados que ganan la mínima, que es el 80% de la Argentina,
ganan 11.500 pesos aproximadamente. Ahora hubo un aumento, pero eso es lo que estaban ganando hasta ahora. El 30% lo consumían en medicamentos. ¿A usted le parece razonable? ¿Qué tiene que ver que alguien que gana eso deba pagar los medicamentos porque tenga una casa o un auto? Es un disparate, fue una mala idea. Fue una mala idea. Yo no tengo dudas que tuvo el objetivo de tratar de preservar a los que aún tenían menos, pero no fue una buena solución, fue una muy mala solución. Dígame, en esto de dar más salarios y a la vez como objetivo frenar la inflación, ¿no se enfrenta un poco con los economistas ortodoxos? Sí. Pero usted sabe que yo muy ortodoxo no soy en eso, ¿no? Esa es la verdad. Yo ahí siempre repito lo mismo, ¿no? Creo que lo dije en el programa cuando estuve acá, no me acuerdo. Si lo dije, discúlpeme, pero que como dice Mirta Legrand haya cambiado el público, para que no me escuche decir lo mismo. Digo, yo lo que planteo, una vez me dijo Astori, siendo ministro de... El ministro uruguayo. El ministro de Economía uruguayo, con Tabaré. Y él me decía que manejar el Ministerio de Economía de nuestros países es como manejar un taller mecánico. Puede venir 2 autos con un problema de carburación, pero para desarmar un carburador hace falta una llave de 4 pulgadas y para desarmar el otro una llave de 10. No siempre se desarman los carburadores con la llave de 4 pulgadas. ¿Qué me decía Astori con esto? Que en verdad no hay una regla para resolver los problemas de nuestras economías. Que hay momentos en que hay que ser liberal y que hay momentos en que hay que ser más heterodoxo, más keynesiano si quiere, y que así se va llevando adelante la economía de los países. Y a mí me quedó grabado eso, yo no soy un economista, yo soy alguien que trata de entender y algo de economía sabe, pero no soy un economista. Y a mí esa idea para mí fue muy, muy ejemplificadora de cómo debemos pensar la economía, sin dogmas. Miren, por dogmas hicieron el estrago que hicieron. Esto es lo que nos pasó. Creyeron que había que combatir la inflación sobre la base de bajar el consumo, porque bajando el consumo se bajaba la demanda y bajando la demanda se atacaban los precios. Nunca pasó eso, Joaquín. Nunca pasó. Y hasta el día de hoy siguen hablando de que el problema inflacionario en la Argentina es un problema monetario. No emiten. Gastaron miles de millones de pesos y de dólares en las LELIQs, en las LEVAX primero y en las LELIQs, tratando de secar la plaza de dinero. Hicieron caer el salario real y las jubilaciones un 20%. Destruyeron el consumo en Argentina. ¿Bajó la inflación? Entonces esa no es la causa. A veces los dogmas y la ortodoxia en verdad nos encierran en los peores caminos. Claro, pero déjeme que una inquietud, porque realmente esto, ¿cómo va a bajar la inflación si venimos de 2 gobiernos? Porque también Cristina tuvo inflación alta y Macri tuvo inflación más alta todavía. Macri multiplicó por 2 la inflación que dejó claro, Cristina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Porque me parece que la inflación forma parte de este país ya. Yo esto lo hablé con la gente del fondo. Y con un trabajo que en algún momento me acercó Axel, yo pude ver, y que después constaté la corrección de esos datos, y que también lo constató el fondo, que esto es lo más importante. En la Argentina hay un nivel de concentración de la economía muy peligroso. Y nunca miramos si los problemas de los precios no tienen que ver con la concentración de la economía. Por ejemplo, la industria de la panificación está en el 80% de la comercialización de lo panificado está en manos de una empresa. La industria láctea está en manos de 12 grandes empresas. La industria cervecera está en manos de 3 empresas. Entonces, cuando uno empieza a revisar eso, el nivel de concentración es enorme. Y nunca nos preguntamos... ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a separar? ¿Va a crear? No, por ahí lo que hay que generar es más competencia. Por ahí hay que favorecer la competencia. No se trata de desguazar para que nadie piense ni de expropiar ninguna de esas cosas. Es tratar de generar una competencia que se fue perdiendo en época de Cristina y se profundizó en época de Macri. Es esto lo que pasó. Ahora, nunca investigamos si en esa concentración no estaban las causas de la inflación. Y tal vez haya que buscarlas ahí. Eso es algo que en algún momento, en épocas de Cristina, se insinuó, pero que nunca se profundizó acabadamente. Porque se fueron viendo las cadenas de comercialización, que también ahí hay un problema de incremento de... En la formación de precios. En la formación de precios. Y tal vez haya que ver todo eso. Lo que sí digo es que a esta altura no podemos seguir diciendo
que la causa de la inflación es meramente monetaria. Es obvio que no es así. Ahora, precisamente la expresidenta Cristina Kirchner habló el fin de semana en Misiones y habló de un nuevo orden y de un contrato social nuevo. ¿Usted sabe a qué se refería? A esto que estoy hablando. Y a muchas otras cosas. Hay algunos que ya interpretaron que es reforma de la Constitución. No, miren. No hay ninguna posibilidad de que a mí me convenzan de que hay que reformar la Constitución. Cuando yo le pregunto a los amigos del kirchnerismo del que yo fui parte en su fundación, les digo, ¿ustedes no creen que el gobierno de Néstor fue muy virtuoso? Todos dicen que sí. Y lo hicimos con esta Constitución. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? No es la Constitución el problema. Yo definitivamente estoy seguro que no es la Constitución. Cuando Cristina habla del nuevo orden, es la idea de generar otros compromisos. Otros compromisos. Es inadmisible que en Argentina haya hambre, Joaquín, y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. ¿A qué se debe? ¿Dónde está el déficit para que eso no se llegue? Es que yo creo que hay un problema de concentración, hay un problema de intereses, y hay un problema de descuido, de falta de políticas que armonicen los intereses del conjunto detrás de este objetivo. Y eso tenemos que hacerlo, y debe ser prioridad. Están declarando la emergencia alimentaria. Es un tema que lo que estamos discutiendo es si le damos más recursos para seguir con el asistencialismo del hambre. Y está bien, porque es un problema, es una tragedia. Sí, hay que comer todos los días. Claro, es una tragedia argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos que poner es un sistema que sea inclusive que vaya más allá de un partido político o de un gobierno. No podemos vivir en paz con nuestras conciencias pensando que en el siglo XXI, en el mismo país que se enorgullece de poder dar de comer a 400 millones de personas, no le pueden dar de comer a 15. Hay una cosa que usted siempre repite, que a usted le gustaría cerrar la grieta. La vamos a cerrar, Joaquín. ¿Cómo lo haría? Entre todos. Entre todos, saliendo de la locura. No me diga un eslogan. No, saliendo de la locura en la que vivimos. Respetándonos, como siempre digo. Usted y yo no pensamos igual, pero siempre nos respetamos. Pero hay cosas que el presidente, si usted llega a la presidencia, tiene que hacer para cerrar esa grieta. Haré todo lo que haga falta. Yo estoy tratando de cerrar toda la simbología de la grieta. Hace un año atrás, o 2 años atrás, yo estaba sentado acá y la mitad del país me acusaba de cosas horribles. Yo estoy acá para cerrar la grieta. Y fui al seminario de Clarín para cerrar la grieta. Y voy a hablar con Majul para cerrar la grieta. Y voy a hablar con todos los que tenga que hablar para cerrar la grieta. Estoy terminando con los símbolos de la grieta. Después están nosotros, como sociedad, respetarnos. Usted, por ejemplo, si es presidente, llamaría a la oposición en consulta. Yo hablo con todos, Joaquín, si usted me conoce, yo hablo con todos. También. La verdad, créamelo. Fernández eventualmente presidente. Y seré lo mismo, porque para mí la política es hablar, dialogar, ponernos de acuerdo. No es tirarnos de los pelos, no es pelearnos. Está claro que a veces defendemos cosas distintas, pero podemos defender cosas distintas de un modo civilizado, Joaquín. Y lo que tenemos que recuperar es esa posibilidad de dialogar, de hablar. Y que no tiene que ser un hecho excepcional, porque esto es lo llamativo. ¿Sí? Alberto, usted ha dialogado siempre, pero si es presidente va a seguir dialogando. Y sí. Pero además ¿también lo llamaría Macri, por ejemplo? Y sí. ¿Como el presidente? Sí. Y Macri me escribe y yo le contesto todas las veces que me escribe. Durante años no me escribió, está bien, no tenía por qué escribirme, también quiero ser franco, no tenía representación institucional, no era parlamentario, no tenía por qué escribirme. Pero nunca me escribió, pero cuando me escribió siempre le contesté. Y he contestado a todos los que me escriben y a todos los que me hablan. La verdad es que a mí me parece que eso es como un valor agregado que ya está en los que hacemos política. No entiendo otra forma de hacer política. Usted habló recién de los intercambios con el presidente. ¿Cómo es el diálogo de ustedes? Porque nunca se llevaron muy bien, acéptelo. Sí, bueno, es que pensamos muy distinto y tenemos miradas muy distintas del país y de la sociedad,
y creemos cosas distintas, sí, claramente es así. Pero eso ha sido siempre así. Ahora, hablar con los que piensan como uno es una soncera, eso es facilísimo. Lo difícil es hablar con los que piensan distinto. Ahora, el presidente le tocó estar en el lugar que le tocó estar, en el momento que le tocó estar, es un presidente cuyo poder político se ha enflaquecido, y yo soy alguien que ha sido muy votado, pero que no tengo nada más que la condición de candidato. Y entonces armonizar ambas realidades es una tarea difícil. Sí, pero han hecho falta un par de declaraciones suyas para tranquilizar las cosas. Sí, y también dicen que una declaración mía tranquilizó también, todo. Digo, pero ni una cosa ni la otra es necesariamente así. La verdad es que la intranquilidad tiene que ver con la realidad económica argentina, tiene que ver con eso. Y la verdad yo también, el presidente todas las veces que me habló generalmente después que tomaron las medidas, yo siempre esto lo aclaro porque no quiero que nadie se confunda, yo no fui consultado sobre las medidas que se tomaron, tampoco tenían por qué consultarme, pero no fui consultado. Les comunicaron, digamos. Sí, en los hechos me avisaron que iban a salir medidas que después miraba como usted por televisión o por radio o por leía en los diarios. Pero está bien, está bien. Yo la única observación que hice fue después que se tomaron las declaraciones, se tomó esa decisión del reperfilamiento, como lo llaman ahora. No, reestructuración de la deuda, digamos las cosas. Es que no, es que si lo digo yo parece que los mercados saltan, lo dijo usted, no lo dije yo. Entonces, cuando tomaron esa decisión, lo único que le dije al presidente, que me parecía, si no habían tenido ningún cuidado, no le habían prestado atención al mercado cambiario y al bancario, me parecía necesario tomar alguna decisión para evitar la fuga, la salida de dólares de los depósitos. Para lo cual le propuse claramente un feriado bancario y un feriado cambiario. Él creyó que no era necesario. Bueno, para mi desgracia, en esos 2 días se fueron 3.000 millones de dólares. Y el domingo tomaron medidas que se aplicaron a partir del lunes y que parece que están surtiendo efecto, bienvenido sea. Unas preguntas sobre cuestiones concretas que pasaron en esta semana. Una frase polémica que motivó cierta polémica de usted sobre la política petrolera y vaca muerta. Yo no estaba hablando del petróleo. Aclarémosle a la gente que no siguió que usted tuvo una Cámara del Congreso de los Diputados, que se llama ya la Cámara de Diputados de España, habló, y acá se dijo que habló en contra de la política petrolera. No, nada más lejos de la verdad. Fue una pregunta que me hicieron sobre ciencia y tecnología. Entonces yo dije algo que siempre digo. Las sociedades más ricas son las que han desarrollado la inteligencia. Entonces planteé un ejemplo, el petróleo. Y planteé el caso de los países africanos, que nadan en lagunas de petróleo y son tan pobres. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir a la tecnología. O Venezuela. Tienen que recurrir a tecnología de otros. O nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tampoco tanto petróleo, más allá de que Vaca Muerta es un reservorio muy importante. Pero hablo de países, Venezuela es el primer productor del mundo, y estoy hablando de países como Nigeria, Angola, que nadan en petróleo, pero que bueno, para sacarlo tienen que recurrir a la tecnología de otros. Entonces lo que yo estaba planteando justamente es que terminan esos países recurriendo a las multinacionales para poder extraerlo. E inmediatamente aclaré, yo no tengo ningún problema con las multinacionales. Solo digo que sería mucho mejor para nuestros países haber desarrollado la tecnología porque aprovecharíamos mejor nuestras riquezas. Eso fue todo lo que dije. La verdad, un perogrullo. Nada original lo que dije, esta es la verdad. Es decir, pero lo que pasa es que alguien con la política de explotación y explotación continuaría. Ahí Cristina hizo las cosas muy bien. Claro, Cristina hizo las cosas muy bien, Macri la siguió hasta que ahora alteró un poco los contratos, pero siguió con esa política y obviamente que hay que seguir con esa política. Obviamente. Y obviamente que hay que seguir atrayendo el capital transnacional para que venga a invertir en Argentina y desarrolle Vaca Muerta. Obviamente que es así. Lo que pasa es que yo no estaba hablando de eso, estaba hablando de tecnología, que no tenía nada que ver. Dígame, el otro tema es, ¿qué le pasa con la justicia? Nada, quiero como usted la mejor justicia para los argentinos, eso quiero. Y lo que pasa es que no tenemos la mejor justicia. Eso nos pasa. Y la verdad es que a mí me preocupa porque cuando hablamos todos en privado, todos decimos que mal que anda la justicia. Y cuando lo digo, anda mal la justicia, claro. yo lo digo en público. No, y si yo lo sé, pero no lo digo por usted porque me lo está preguntando. Pero muchos se rasgan la vestidura y dicen, qué barbaridad, dice que la justicia no funciona. Y sí, todos sabemos que la justicia federal no funciona. Todos sabemos que hace décadas
La justicia federal va cambiando de bando a partir del poder de turno. Y yo justamente planteo estas cosas. ¿Pero qué va a hacer, Alberto? Porque posiblemente cuando usted llegue, la justicia federal vuelva a cambiar de bando hacia usted, si es así. Mire, yo no pienso hacer política en los tribunales. Yo desprecié a los que hacen política en los tribunales. No me voy a volver un ser despreciable haciendo política en los tribunales. Que los tribunales hagan lo que tengan que hacer y yo tengo que ocuparme, mire, del hambre, de la pobreza, de la industria, del campo, de exportar, de pagar la deuda. Fíjese todo lo que tengo que hacer. Eso yo no me ocupo. Que también los hechos de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner van a seguir siendo investigados. Se investiguen. Yo lo único que pido es que se investiguen respetando los parámetros del Estado de Derecho, que es lo que yo siento que se ha vulnerado. Y es con el mismo criterio de Estado de Derecho, créanmelo, que si yo mañana veo un abuso sobre Macri, voy a ir en defensa de Macri. Yo no voy en defensa de mis amigos, voy en defensa del Estado de Derecho. Nunca defendí amigos. Muchos de los que están detenidos, a usted le consta, no eran mis amigos en el gobierno y no se llevaban bien conmigo. Y sin embargo creo que no es justo lo que están haciendo con ellos. Porque yo soy un hombre de derecho, yo me crié en la casa de un juez. Ese era mi padre. Y para mí la justicia es un valor sagrado. Y es importantísimo que en una república, tanto que se llenan la boca hablando de república, la justicia funcione como Dios manda. Y acá no funciona como Dios manda. Funciona como manda el poderoso. ¿Una persecución política? Sobre Cristina no tengo ninguna duda. Sobre Cristina no tengo ninguna duda. Pero solo sobre Cristina. Yo siempre he hablado del caso de Cristina. En América Latina hay 3 casos insoportables en términos de derecho, que es el caso de Cristina en Argentina, el caso de Lula en Brasil, el caso de Rafael Correa en Ecuador. Insoportable con la lógica judicial y con la lógica jurídica. Insoportable. Y callarse es permitir que esos antecedentes mañana lo apliquen sobre usted, sobre Macri, sobre cualquier otro. ¿No se dan cuenta que cuando yo reclamo estas cosas, estoy reclamando también por los que en el futuro pueden llegar a padecer estos antecedentes? Es un escándalo. Y lo sabemos todos. El candidato vicepresidente de Macri decía lo mismo que yo, decía exactamente lo mismo que yo. Decía que había detenciones arbitrarias. Él lo fue a visitar debido a la cárcel. ¿Por qué cuando lo digo yo estoy en defensa de alguien? Cualquier hombre de bien que vea cómo ha funcionado la justicia y cómo se han generado detenciones en este último tiempo, hace lo mismo que yo, Joaquín, no tenga duda. Una última pregunta. ¿Va a ir al debate? Y sí, me manda la ley. No, me manda la ley. Por ahí leí que ponían en duda su presencia. No, voy a ir, pero a mí hay 2 aspectos del debate que me preocupan. Primero, que me parece que el debate ha sido pensado y montado como una lógica mediática que no sé cuánto le sirve al votante. Pero si quieren que debatamos así, debatimos así. El segundo es el momento del debate. Yo eso no puedo ocultarlo, ¿no? Es un debate con un presidente que quiere reelegir en una situación de mucha debilidad, en una economía profundamente inestable. Y que tiene contendientes de fuste como Labaña, como Espert. Yo no me estoy poniendo entre ellos para no ser antipático. La verdad es que no entiendo muy bien el sentido de eso. Pero bueno, es una ley y yo no puedo hacer nada por alterar eso. Le agradezco mucho. No, gracias Joaquín, muchas gracias. Una pausa.